Estás viendo Travesía Agropecuaria. Bueno, amigos de Travesía Agropecuaria, bienvenidos. Seguimos en esa transición de hablar de avicultura a hablar de piscicultura. Recuerden ustedes, nosotros, los profesionales del campo, llámese médicos veterinarios, zootecnistas, biólogos, administradores de empresas agropecuarias, todos estamos comprometidos con producir alimentos para la humanidad. Y los alimentos que vamos a producir deben ser alimentos de excelente calidad. Y qué mejor que el pollo, que ya lo hemos visto, y ahora lo que estamos hablando, la producción piscícola. Para eso vamos hoy a tener como invitado especial al doctor Javier Álvarez, biólogo marino, miembro de la junta directiva de la empresa Metafish and Food Company, presidente de Acoriente, que es la Asociación de Acuicultores de los Llanos Orientales, una persona que tiene una experiencia de más de 30 años con su empresa Langostinos del Llano, que nos va a hablar sobre el tema de la reproducción. Acuerden ustedes, la genética, que es uno de los pilares para el tema de ser altamente productivos, pues vamos a ver de que la piscicultura nos ofrece un sinnúmero de especies, que tiene un sinnúmero de anatomía, de fisiología, que si nosotros la entendemos, la comprendemos y la trabajamos bien, vamos a lograr que en la genética encontremos ese pilar que sostenga la producción agropecuaria. Entonces, bienvenidos, y en este momento el doctor Javier Álvarez, biólogo marino. Aquí esta empresa se dedica a la producción de alevinos para la venta a nivel nacional y de exportación. Bueno, cada especie tiene su proceso. El caso es tener los reproductores, básicamente, a lograr la reproducción, hacer la larvicultura y luego llegar al alevinaje para ser vendidos 40 días después de nacidos. Estamos reproduciendo varias especies, todas de aguas cálidas. Está la cachama blanca, está la cachama negra, la tilapia roja, la tilapia nilótica, la carpa, el yamú, bagres, algunas doradas, algunas zapuaras y la carpa. Básicamente la reproducción de las tilapias se consiste en tener reproductores en una proporción de 3 hembras por macho en estanques donde ellos hacen toda la reproducción ellos solos, y lo que se debe hacer es o recoger huevos o recoger larvas para empezar el proceso de incubación con huevos o de reversión con larvas. Este proceso de reversión dura 30 días en estanque, donde se le suministra alimento con hormona 17-alfa-metiltestosterona para lograr una producción de un alto porcentaje de machos. Esto nos hace garantizar que podemos dar un 98% de reversión. Sí, ya estamos reproduciendo bocachico desde hace varios años. Es una de las especies pues, nativas de la región y se vende hacia todo el país. Nosotros tenemos reproductores en estanque en tierra, donde logramos levantarlos hasta el momento en que están maduros y la hembra presenta su maduración, su abdomen distendido y presenta una buena cantidad de huevos. Lo mismo los machos, cuando ya presentan semen se recogen los dos parentales y se llevan al laboratorio para ser inducidos hormonalmente con extracto de hipófisis de carpa o con ovaprin o con ovopel, alguno de ellos de estas hormonas, para hacer un desove con ellos después de 8 horas de haber inyectado la última inyección. Bien, durante el proceso, durante el mes que duran aquí en el estanque, las larvas son sembradas en estanque, preparado el estanque muy cuidadosamente para evitar que hayan predadores, para evitar que se enfermen,
y semanalmente, 2 veces a la semana, se hace una revisión sanitaria de los animales para poder llevar el control de ellos y estar previniendo cualquier tipo de enfermedad que se puede presentar. También se hace el control de la calidad de agua y el control de del fitoplancton y zooplancton que se presenta en el estanque. Invito a los piscicultores a verificar calidad, experiencia. Nosotros llevamos 30 años en el mercado. Vemos con gran felicidad el desarrollo que ha tenido durante estos 30 años la acuicultura nacional y que hemos podido ser partícipes y promotores de este desarrollo. Y con gusto despachamos a cualquier parte del país y del exterior.